El propósito de exponer la palabra de Dios domingo tras domingo no es solamente para que podamos llenar nuestra cabeza de ideas religiosas, es ante todo para que cada uno de nosotros cambie. Dios tiene el propósito de hacer que cada uno que cree en el Señor Jesucristo se parezca a Jesucristo. La tarea que Él se propone en nuestras vidas es una tarea bien difícil: transformarnos a la imagen de su Hijo. Pero evidentemente la actitud con la que nos acercamos a escuchar la palabra de Dios y nuestra disposición de cambiar o no va a contribuir mucho o bien a que el Espíritu Santo pueda cumplir esta obra en nosotros o bien a que nosotros impidamos esta obra. Hoy la predicación no es nada fácil, porque vamos a estar poniendo el dedo en una de las llagas de nuestra congregación. Vamos a estar hablando de un pecado que es demasiado frecuente entre nosotros. Y antes de empezar, yo quiero pediros a todos que tengáis el corazón sensible no a mi voz, no a reacciones humanas, sino a la comprensión de que Dios, por su Espíritu Santo y por su palabra, quiere hablarnos a todos nosotros esta mañana a fin de que cambiemos. Porque no creo que haya nadie aquí presente esta mañana que no sepa en teoría todo lo que vamos a estar diciendo. La cuestión es que hoy el Espíritu Santo quiere recordarnos estas cosas a fin de que rectifiquemos. Hace unas semanas mirábamos los primeros versículos de este salmo y veíamos que Dios ama la rectitud y la considera de suma importancia, hasta tal punto que solo la persona recta va a entrar en su reino. Y hemos visto que la rectitud empieza cuando el Espíritu Santo empieza esta obra de transformación en la intimidad de nuestro corazón. Y que es a nivel del corazón, versículo 2, que el hombre necesita ser íntegro, justo y veraz. Pero por supuesto esta rectitud íntima tiene que manifestarse luego en el comportamiento exterior. En los versículos del 3 al 5 el salmista considera varios aspectos en los que hemos de comportarnos con rectitud, empezando en el versículo 3 con nuestra manera de hablar. Y es este versículo que va a ser el tema de nuestra meditación esta mañana. En él vemos 3 rasgos de la persona recta en cuanto a su conversación y su manera de hablar. Y lo primero es que no calumnia. No calumnia con su lengua. Hoy en día la palabra calumnia se suele entender como una mentira comunicada en detrimento de otra persona a fin de dañar su reputación. Pero en la Biblia se refiere a toda clase de comentario, no necesariamente a mentiras,
toda clase de comentario innecesario acerca de una tercera persona que vaya a dañar su reputación. Digo innecesario porque naturalmente la palabra reconoce que hay situaciones en las que es necesario hablar de los pecados ajenos. Los tribunales de un país y el buen orden dentro de la sociedad jamás podrían funcionar si jamás nos fuera permitido hablar de otros. Y en la Iglesia misma, la disciplina de la Iglesia en su sentido más amplio y el buen orden dentro de la Iglesia no puede funcionar a no ser que en ciertas ocasiones tengamos que hablar de la vida de los miembros de la Iglesia. Si no, con el paso del tiempo permitimos la erosión de la vida espiritual de la congregación por admitir y tolerar el pecado en medio nuestro. Pero en estas situaciones que acabo de mencionar, siempre hay ciertas características. Por un lado, siempre hay una finalidad positiva, que es la sanidad de la sociedad o de la Iglesia, la restauración, si es posible, del pecador, la restitución y rectificación de situaciones. Y por otro lado, los comentarios siempre son abiertos, claros y nobles, en el sentido de que no se hace nada clandestinamente a espaldas de la persona en cuestión, sino en su presencia o con su conocimiento. En cambio, la calumnia se distingue por estas otras características. En primer lugar, porque no tiene ninguna finalidad positiva en perspectiva. No es necesario que tenga una finalidad negativa tampoco, pero sencillamente sobran las palabras muchas veces. La calumnia nunca tiene una finalidad positiva en mente. Luego, en segundo lugar, son palabras dichas a espaldas de la tercera persona, sin que ella pueda defenderse. No son palabras abiertas y claras. Y en tercer lugar, ya que no hay esta finalidad positiva y las cosas se hacen a espaldas de la persona, siempre hay el peligro de exageración, de distorsión, de no hacer justicia a la verdad. Por lo tanto, la palabra de Dios reconocería que hay momentos de hablar y hay momentos en que debemos callarnos. ¿Cómo hemos de distinguir entre estos momentos? La verdad es que muchas veces hablamos de fulano cuando fulano no está presente. ¿No te ha pasado alguna vez que estás hablando con fulano y la otra persona dice que acaba de entrar en la habitación? Estamos haciendo las cosas justamente al revés de como tendrían que ser. Porque tendríamos que empezar a hablar de fulano, si acaso, cuando entra en la habitación, no antes de su entrada, conforme a la palabra de Dios. La Biblia nos da consejos eminentemente prácticos sobre estas cuestiones. Vamos a leer quizás el texto más notable al respecto, que en un futuro próximo creo que tendremos ocasión de exponer en más detalle. Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17.
Por tanto, si tu hermano peca, las palabras que siguen, contra ti, no están en algunos de los mejores manuscritos. Si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El Señor establece un orden muy claro, y nosotros somos irresponsables y pecadores nosotros también si no respetamos este orden de la palabra de Dios, por muy costoso que sea seguirlo. Si no le has dicho a la cara a tu hermano su pecado, no tienes ningún derecho nunca de decirlo a nadie más. Nunca debes decir nada acerca de nadie que no estés dispuesto a repetir delante de él. Si lo que vas a decir va a dañar la reputación de otro y éste no está presente para defenderse ante tu acusación, no lo digas porque no es justo. Ni siquiera estás comportándote conforme a la justicia de los tribunales humanos, ni mucho menos conforme al amor de Dios. Si lo que vas a decir no lo dirías de estar presente Jesús, no lo digas porque Jesús está presente. El verbo empleado aquí en nuestro texto, traducido por calumniar, tiene que ver con recorrer distintos lugares. A veces es un verbo que se utiliza en el espionaje, quiere decir espiar, porque una persona va recorriendo la tierra a ver las debilidades del enemigo. Pero aquí obviamente es recorrer diferentes sitios a fin de extender un rumor, una calumnia, porque se dice calumniar o recorrer con su lengua. En realidad yo creo que las dos cosas van muy unidas. La persona que extiende calumnias también suele ser una persona que se alimenta de calumnias, que disfruta escuchando el mal de los demás, que va buscando escándalos y por lo tanto no solamente recorre para comunicar, sino también para espiar. Esto queda bien patente en el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículos 27 y 28. El hombre perverso, dice, cava en busca del mal, va recorriendo para espiar. En sus labios hay como llama de fuego. Y luego cuando ha encontrado cosas, las va diciendo, quemando con su boca. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hay personas que vayan a donde vayan, comunican veneno, siembran cizaña, viven de la rentabilidad del escándalo. En ellos parece que casi es una enfermedad crónica
Porque si su conversación no consiste en criticar a los demás, no saben de qué hablar. Casa que visitan, casa que alberga ya las semillas de toda una serie de rumores y de conflictos. Incluso puede llegar a trazar la ruta de la vida social que llevan, siguiendo la trayectoria de los rumores que van esparciendo. Son personas que toman placer en el escándalo. Y son personas que de ninguna manera están manifestando con ello el amor del que la palabra de Dios nos habla. Porque conforme a la palabra de Dios, el amor nunca se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Quizás estas personas lo hagan porque mediante el escándalo, mediante lo que pueden comunicar, se revisten a sí mismos de cierta importancia ante los demás. Pero evidentemente una persona que tiene que recurrir a cosas tan nefastas para realizarse y sentirse importante, ha de ser una persona muy pequeña, muy triste, muy mezquina. Toda iglesia tiene personas así. Pero creo que tenemos que confesar como congregación que si hay una enfermedad que nosotros especialmente padecemos, es esta. Es muy triste cuando una congregación adquiere una reputación no por su celo evangelístico, no por su amor fraternal, sino por ser una iglesia sembrada de chismorreos. Yo sé perfectamente que nuestra iglesia no tiene reputación solamente de esto, sino también de cosas muy hermosas y muy positivas. Pero estamos aquí esta mañana para mirarnos a nosotros mismos a la luz precisamente de este versículo. Y creo que debemos hacerlo con honradez delante de Dios, confesando nuestro pecado como congregación. Es triste cuando no solamente de dentro de la congregación, sino también de fuera de ella, llegan los comentarios y los avisos. ¿Qué pasa con fulano? ¿Qué me han dicho? Que ojo con mengano, porque ha estado por aquí criticando y diciendo esto y lo otro. Si pasamos a las páginas del Nuevo Testamento, vemos que los apóstoles avisan con especial seriedad, en este sentido, a las hermanas de la Iglesia. Las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Las mujeres sean reverentes en su porte, no calumniadoras, sino maestras del bien. Los apóstoles avisan contra el peligro de que las mujeres aprendan a ser
ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Por supuesto, no es cuestión de que las mujeres tengan el monopolio de este pecado, totalmente al contrario. Sí puede ser que por su natural sociabilidad, su interés en las personas, las circunstancias de su vida diaria, tengan más oportunidad de caer en esta tentación y por lo tanto necesitan examinarse más y velar. Yo os pido, hermanas, en esta mañana que vuestra reacción interior no sea la de ya estar preparando algunos comentarios para decir sobre este punto, porque entonces el diablo va a quitar ya la semilla. No es cuestión de reaccionar ofendidas, sino reconocer conmigo que el Nuevo Testamento pone este énfasis. Pero volvamos a nuestro texto, donde el aviso va para con todos los miembros de la Iglesia. Según Dios, la persona que calumnia en estos sentidos que hemos estado matizando no es una persona recta, ni noble, ni mucho menos manifiesta el amor de Cristo. Recordaréis seguramente el caso de José, que el texto de Mateo nos dice que era un hombre justo, y justo precisamente en esto, que cuando él se enteró de que su novia estaba embarazada, en vez de correr, podría haberlo hecho sencillamente para protegerse a sí mismo y su propia reputación. Motivos tenía, pero en vez de correr para esparcir la noticia y difamar a María, él iba a tomar las medidas para salvar su reputación, separándose de ella en secreto. Y en esto se ve, dice Mateo, su justicia. Lejos de tener la reacción inmediata, de querer publicar el escándalo a los cuatro vientos, lo que busca es contener el escándalo. Según Dios, la calumnia y el chismorreo es una forma de asesinato. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, dice Levítico 19, versículo 16. Porque mediante la calumnia lo que pretendemos es destruir la reputación del otro, hundirle, pero lo pretendemos cobardemente. No nos atrevemos a ir directamente a la persona y confrontarle con un mal o con un pecado que vemos en ella, y por lo tanto queremos clavarle el puñal de espaldas cuando no vea nuestra mano, por medios que él luego nunca podrá identificar quién ha empezado el comentario, el rumor. Qué difícil es identificar el comienzo de un rumor. Según Dios, Él sabe dónde empieza.
Él sabe y Él va a tomar medidas para juzgar a la persona que calumnia. También en los Salmos, el Salmo 50, versículo 19. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y pondré tus obras delante de tus ojos. Hermanos, quien practica la calumnia está haciendo obra del diablo en medio de la congregación. Tal persona no es recta delante de Dios. Tal persona no goza del agrado del Señor. Pero mientras tanto, tal persona logra hacer mucho daño en la vida de la congregación. La segunda cosa contra la cual el Salmo nos avisa en este versículo 3 es en contra de hacer mal al prójimo. Así pues, aparentemente pasamos de las palabras a los hechos. Pero yo me pregunto si es así. Sabéis que en la poesía hebrea el autor solía expresarse mediante ciertos paralelismos y en cada frase procuraba decir casi lo mismo, pero cambiando ligeramente el matiz. Y quizás aquí lo de hacer mal al prójimo quiera decir principalmente hacer mal al prójimo por medio de lo que decimos de él, porque hay muchas maneras de hacer mal a nuestro prójimo. Lo podemos hacer por medio de la violencia física, por medio de un trato de poca consideración, por medio de utilizar mal las posesiones de otro. Pero quizás lo que esté contemplando aquí el salmista es más bien el mal que hacemos al nombre y a la reputación de una persona por medio de nuestros comentarios. Desde luego, en la ley de Moisés, la calumnia va incluida en medio de otras formas de hacer mal físico a nuestro prójimo. Esto se ve, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 6, versículo 2. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y sigue la lista de males que uno puede hacer al prójimo, y aquí en medio hay la calumnia. Igualmente, cuando el profeta Samuel se despide del pueblo en el momento del nombramiento de Saúl como rey, él les dice: yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido el rey. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré,
Y nuevamente la calumnia aparece aquí en medio de una serie de males que nosotros podemos hacer los unos a los otros. El recto no hace mal a su prójimo. Casi es citar aquel tópico que escuchamos siempre: yo no hago mal a nadie. Y como hemos dicho en el pasado, ojo con los que así se expresan, porque suelen ser los peores. Los peores sencillamente porque al decirlo demuestran que no se conocen a sí mismos y por lo tanto son muy peligrosos. La persona que ha empezado a conocerse a sí mismo sabe de qué es capaz en cuanto a hacer mal y daño y herir a otros. Y por lo tanto no se apresura a afirmar: yo no hago daño a nadie. O bien amas o bien odias. O bien obras para la edificación y bien de tu hermano. Y en tal caso la reputación de tu hermano va a ser importante para ti y la vas a proteger y guardar. O bien eres indiferente ante tu hermano. Y según las Escrituras esta es una forma de aborrecer a tu hermano. Y no te importa el mal de tu hermano. Detrás de toda calumnia, pues, en el fondo hay odio. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio, dice Proverbios 10:18. La calumnia procede de labios mentirosos que hablan como consecuencia de estar velando un odio que hay en el corazón en realidad. Pero sigamos a mirar la tercera característica aquí. La persona recta en su forma de hablar, y aquí más bien en su forma de escuchar, no admite reproche alguno contra su vecino. Desde luego el calumniador tendría muy pocas posibilidades de promocionar sus calumnias si todo el mundo le diese la espalda. Como dice Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Y en algunas versiones no dice donde no hay chismoso, sino donde no hay quien escuche al chismoso, cesa la contienda. Pero desgraciadamente, incluso muchas personas que ellas mismas no son propensas a ir diciendo chismes y calumnias, sí que les gusta escuchar lo que hablan los demás. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, dice Proverbios 18:8. Y lo terrible del caso es que muchas veces creemos todo lo que los chismosos nos dicen, porque hay una propensidad en nosotros siempre de creer lo peor. Somos prontos para creer lo malo y lentos para creer lo bueno.
Y esto también es reflejo de lo que en realidad opinamos de nosotros mismos. Porque ya que sabemos que nosotros mismos tendemos más fácilmente hacia el mal que hacia el bien, entonces proyectamos esto sobre los demás y estamos más dispuestos a escuchar y creer lo que se nos dice de mal de una persona que no lo que se nos dice de bien. Así pues, si viene el chismoso y nos cuenta mal del otro, enseguida le damos crédito. En realidad, ¿de quién tendríamos que estar pensando mal en aquel momento? Es del mismo chismoso, no de la persona de la que él está hablando. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y hemos de practicar el amor y no el odio, no solamente en nuestra manera de hablar, sino también en nuestra manera de escuchar. Si presto atención a una calumnia, estoy contribuyendo a despertar rencillas. En cambio, si corto a la persona chismosa, estoy ayudando a cubrir las faltas por amor. Es tan desleal a nuestros hermanos en Cristo escuchar mal de ellos como hablar mal de ellos. Y Dios también muy claramente lo desaprueba. Sencillamente dice en Éxodo capítulo 23, versículo 1, no admitirás falso rumor. Y a lo largo de las Escrituras encontramos comentarios sobre este principio. Si no hay una clara intención de reconciliación y restauración en la persona que te está contando la historia, debes cortarle y no escucharle. Porque si no, no eres tampoco recto delante del Señor. En esto te estás mostrando como indigno de entrar en su presencia y en su reino. Así pues, en principio, no hemos de admitir que nos hablen mal de otra persona, aunque fuese cierto. Ya que nosotros no tenemos elemento de juicio para poder saber si es cierto o no, en principio, si alguien viene diciéndonos mal de otro, no debemos escucharlo. Un buen remedio en tal caso es preguntar a la persona que está hablando si está dispuesta a acompañarte e ir juntos a hablar con la persona de la que te está hablando. Y si la persona dice que no, entonces hazle callar. Porque o bien miente y por esto no quiere ir a hablar con el otro, o bien está en una situación clara de desobediencia con respecto a lo que hemos leído en Mateo 18, que son instrucciones del Señor Jesucristo al respecto. En ningún caso tal persona es fiable en cuanto a lo que está diciendo. Si te encuentras en situaciones en las que inevitablemente tienes que escuchar algo negativo acerca de otra persona, no debes creer lo que te están diciendo, a no ser que, en primer lugar,
sea por 2 o 3 testigos. Y este es un principio muy grabado en la ley de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, principio que vimos en la lectura de Timoteo, en la presentación, la encomendación de Francisco, que tiene que aplicarse, según Pablo, en el caso especialmente de los ancianos de la Iglesia, pero es un principio aplicable a todo comentario en contra de otra persona. Y observemos que dice 2 o 3 testigos. No se refiere a 2 o 3 personas que ellas mismas hayan escuchado el chismorreo y lo hayan creído, sino 2 o 3 personas que puedan dar fe personalmente de respaldar por ser testigos la acusación. Y nunca debes creer lo que te dicen si sabes que la persona no ha ido a confrontar al otro hermano con lo que supuestamente es su pecado. El Señor, hermanos, quiere transformarnos y sanarnos en cuanto a este mal. Yo francamente tengo que reconocer que tuve que luchar en oración antes de subir aquí, pensando que en realidad aquí no va a cambiar nada. Por lo que yo decía antes, de que cuando estas cosas se practican llegan a ser enfermedades crónicas. Y uno se vuelve un poco escéptico en cuanto a la capacidad incluso del Espíritu Santo para irrumpir en la vida de una persona y cambiarle. Pero yo vuelvo a creer, después de haber orado, que el Señor es poderoso y que puede cambiarnos y que puede hacer que una lengua que se ha dedicado a destruir, incluso en el contexto de una iglesia local, se vuelva en una lengua que sea una fuente de bendición. Ahora, desde luego, es un proceso muy costoso porque la mayor parte de nosotros, francamente, disfrutamos en mayor o menor grado escuchando escándalos. Es una labor difícil. Tenemos que tener los ojos bien abiertos. Tenemos que ver el peligro, reconocer nuestra debilidad y nuestro pecado, confesarlo delante del Señor y disponernos para que Dios obre en nosotros. Una planta que tiene que crecer en medio de zarzas tiene un gran problema. Es muy difícil que crezca robusta y recta. Pero si esta planta es capaz de aguantar durante este primer periodo y seguir creciendo recta y robusta en medio de las zarzas, llegará el día en que las zarzas no pueden afectarle, porque ya está, por así decirlo, por encima de las zarzas y ya tiene un crecimiento fuerte por encima. Las zarzas pueden seguir siendo para ella una molestia allí abajo. Pero en cuanto a su propio crecimiento, ha superado esta fase. Y yo creo que esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Aunque tú te veas en una situación muy enredada, por rumores, por calumnias, no te portes como si tú fueses otra zarza más, sino determina por la gracia de Dios que tú vas a crecer recto y robusto, porque la rectitud en el Señor incluye explícitamente esto, que el hombre recto no calumnia,
no hace mal a su hermano, ni admite reproche alguno contra su vecino. Tengamos un momento de oración.